mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 25 de abril del año 2024. Prácticamente quedan 29 días de mayo y lo que falta para que termine abril, que serían 5 días más, estaríamos hablando de 34 días, prácticamente 5 semanas, para que las campañas terminen. Y este martirio de oír, unos pocos escuchamos, las mentiras que acarretadas en avalancha pronuncian todos los candidatos a un puesto de elección popular. Esto es desde hace muchos procesos electorales igual que hoy. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿a qué se debe que proceso tras proceso los candidatos mientan de manera burda, ofensiva, burlándose del elector, mientan de una manera como la estamos viendo ahora? Por encima de la realidad que brota a borbotones, hechos inobjetables, nada de otros datos, que hablan de un desastre económico, un desastre en las finanzas públicas, un estancamiento de la economía que en el mejor de los casos este año estará en el 2.4, 2.5 quizá, y el año próximo en 1.4, 1.5 si bien nos va. ¿Cómo puede alguien mentir de una manera tan chafa, tan burda? Salvo pues el cinismo y la hipocresía de los candidatos, al margen de cualquiera de las dos alianzas. Seguimos haciendo historia o seguiremos, y la alianza Fuerza, Corazón y Cuajo y Mollejas y lo que sea, y el que está solo, que tiene como candidato a la presidencia de la República al Borrachales de la cerveza Carta Blanca. ¿Por qué actúan de esa manera? Porque el elector lo permite y lo premia, otorgándole su voto. Porque la responsabilidad, o si quiere usted la culpa, pero la responsabilidad no solo está del lado de los candidatos, es compartida con un ciudadano apático, valemadrista, ignorante, que no tiene la menor idea de lo que significa una administración eficiente, correcta de las finanzas públicas. Mucho menos hablarle de la política monetaria, de por qué se fijan las tasas de interés así o asá, etcétera, etcétera. Y este nivel de ignorancia y de apatía no es algo nuevo. No hay que culpar solo al gobierno actual, sino esto viene desde los años 30 del siglo pasado, en el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. La manipulación, la cooptación político-ideológica del ciudadano, generaciones van, generaciones vienen, y los métodos de cooptación en algunos casos se hacen más sutiles, indirectos, y en otras, como es el caso de este gobierno, esos métodos son burdos, ofensivos, chafas, pero dicen los enterados, son efectivos. Y de ahí que los candidatos de los 7 partidos mientan que es un contento. ¿Cuándo los ciudadanos reaccionarán de manera correcta ante esa conducta ofensiva de parte de los candidatos? Yo no sé cuándo, no tengo la bola de cristal de Walter Mercado, se la llevó a la tumba, pero no creo que vaya a ser pronto. ¿Por qué razón? Soñar con un ciudadano analítico, responsable, consciente del valor que tiene su voto. Pueden pasar generaciones si las cosas siguen de la manera gradual
como avanzan en el país, o como han avanzado desde hace una buena cantidad de años. Sin embargo, pienso que no va a durar mucho esta forma de avanzar. El gradualismo tiene su etapa donde empieza, se fortalece, se estabiliza y luego empieza a decaer y muestra sus grandes limitaciones y su escasísima o nula eficacia. Soy de los que piensan que hemos llegado ya a ese punto, donde ya el tiempo, la variable tiempo, ya no es relevante, se nos acabó el tiempo, donde el nivel de dispendio y de mal uso de los recursos públicos ha llegado a un punto que la economía ya no puede soportar. Las presiones demográficas, los problemas de infraestructura, no se diga los problemas del crimen organizado y sin enemigo o sin adversario al frente, la cultura de la ilegalidad, un sistema público de educación que produce profesionistas, vamos a decirlo, para los años 60 o los 70 en el mejor de los casos, y cada año lectivo que pasa nos atrasamos más respecto a los países que están a la vanguardia en sus sistemas públicos de educación. Y la clase política apoltronada en esa seguridad que da el contar con recursos cuantiosos, plasmado el mecanismo para entregárselos a los partidos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué entonces deberían interesarse en el conocimiento, en la cultura cívico-democrática de los ciudadanos? Si nomás necesitan que le den su voto a este o aquel candidato, a este o aquel partido, una vez cada 3 años o una vez cada 6, punto. Y de ahí a seguir en el ronchinflón, dilapidando miles de millones de pesos. ¿Será la suerte que nos acompañará en todos los años por venir? Pienso que no. Si uno analiza con objetividad lo que nos rodea, la situación que priva en el país, parece que hemos llegado a un punto donde ya esa forma de gobernar o esa gobernación ya no funciona, es antifuncional. Pero en la medida en que los actores políticos no entiendan eso y estén dispuestos a decirle la verdad al ciudadano y a tomar decisiones desde los gobiernos o desde los congresos, en esa medida el tronido nos va a llevar a una salida no constitucional, la cual parece cada día que pasa inevitable. Esto no debería extrañarnos. Latinoamérica, buena parte del siglo XX, estuvo plagada de este tipo de salidas no constitucionales. México durante todo el siglo XIX fue un escándalo por las sazonadas, los golpes, etcétera, etcétera. Y llegó un momento, quizá de fines de los años 20 a la fecha, donde nos regodeamos en aquel juicio que decía, mientras en otros países en América Latina tienen juntas militares, golpes, etcétera, nosotros pacífica y legalmente y legítimamente pasamos de un gobierno a otro. ¡Ah, qué bien! México es un modelo de democracia. No, no era modelo en modo alguno de democracia. Era un arreglo corrupto, era un arreglo donde había recursos para darles prácticamente a todos su pizcacha. En algunos casos era muy grande esa pizcacha, era una pizcachota, y en otro a millones una pizcachita. Pero eso mantenía más o menos funcionando el aparato.
pero de tanto servir algo se acaba y hemos llegado a este momento. Hoy no hay recursos para darle su pizcachita a todos. El siguiente gobierno, gane quien gane, va a tener que aceptar esa realidad y tomar decisiones dolorosas y impopulares en extremo, pero de otra manera no podría gobernar. Si se resiste e intentara recurrir a más endeudamiento, lo único que haría sería acelerar la debacle o una salida no constitucional. Eso lo sabremos octubre, noviembre y diciembre y los primeros 6 meses del año que viene. Es decir, en 9 meses, del 1 de octubre al 30 de junio del año próximo, nos daremos cuenta cómo masca la iguana en el próximo gobierno. Se atreverá a tomar medidas disruptivas y tratar de encaminar el país por una ruta de recuperar el crecimiento, por ejemplo, de combatir y acabar con esos grupos criminales, o intentará seguir con esta, como el lomo de la liebre, tratando de ajustarse a sabiendas de que eso último no será posible ya. El voto de cada uno de nosotros este 2 de junio ayudará quizá a retrasar una solución de ese tipo, pero también podría adelantar una salida no constitucional. Si Morena y sus seguidores y sus babiantes aplaudidores del bulto piensan que es posible seguir manteniendo este absurdo de la 4T, lo único que obtendríamos todos, porque iríamos en el mismo barco, es acelerar la caída al fondo del precipicio y empezar a salir, pero ya con una salida, repito, no constitucional. Probablemente a algunos, no pocos, les parezca una aberración política, bueno, que planteen su salida, pero la realidad terca, fea, cruda, ofensiva, ahí está frente a nosotros. Que la vea el que quiera ver. Y el que no la quiera ver, nomás que se aguante cuando llegue el momento. Muchas gracias y nos vemos mañana viernes para cerrar una semana más en este viacrucis político que ha representado la 4T y sus cómplices, corruptos, oportunistas, sinvergüenzas y también, ¿por qué no?, hay que decirlo, decenas de millones de ignorantes que solamente saben estirar la mano. Ese es el México que hemos construido. No hay otro. Este es el único. Gracias y lo espero mañana viernes. Aquí nos vemos.